No estoy tan segura de lo que estamos haciendo. Ecuador tiene eso de que en muy poquito tiempo pasás de un paisaje a otro que son totalmente diferentes. Esto no es apto para claustrofóbicos. Ni para todo público tampoco. Si algún día tienen la oportunidad de venir a Ecuador, hagan esta ruta porque les va a encantar. Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belén y Martín y estamos recorriendo Ecuador. Nos encontramos actualmente en la ciudad de Baños de Agua Santa. Estuvimos parando en un parque, así que había movimiento hasta muy tarde. Pero hoy ya es momento de dejar la ciudad de Baños, no la zona, porque queremos ir a conocer algunas cascadas. En esta zona creo que hay más de 60 cascadas, así que vamos a ir a visitar algunas las que nos parecieron más lindas. Todas estas cascadas están en la ruta que va hacia la Amazonía, hacia la ciudad de Puyo. Así que bueno, acompáñennos a conocer esta zona de Baños. La primera cascada que vamos a visitar hoy es la cascada de Agollán, que está a solo 7 kilómetros de la ciudad de Baños, muy cerquita. Así que ya en un par de minutos vamos a estar llegando. Llegamos al Salto Agollán. Como habrán visto, pasamos la represa que lleva el mismo nombre que este salto. Eso provoca que la cascada hoy en día tenga menos caudal de agua de lo que ha tenido en algún momento. A Blanquita la estacionamos ahí y miren, acá en el medio está el río Pastaza y por ahí tenemos al Salto Agollán, que es el de la derecha. El de la izquierda se llama Guamac, pero igualmente es muy lindo. Además miren el entorno verde, todas las montañas, las nubes. Muy bonito, Belu. Muy bonito, se lo ve desde la ruta prácticamente. Estar acá es gratis. Preguntamos si había algún sendero para bajar y acercarse, nos dijeron que todavía no está habilitado, que la forma de acercarse es en Taravita, que es un cajón que va por los rieles. Ese vale $2 por persona ida y vuelta. Si no, puedes hacer canopy y te tiras así como si fuera Superman hasta la cascada ida y vuelta, $15. Esa que tenemos ahí es la Taravita. Miren cómo se desliza hacia los altos. ¡Qué locura! ¿Nos animamos, Belu? Vamos a animarnos a ver si vemos las cascadas desde arriba, así que deseennos suerte. ¿Y Belu? No estoy tan segura de lo que estamos haciendo. Bueno. Vas al vacío, saltás, ¿eh? Ay, qué impresión. Colgando en el medio del río. Miren cómo se ve la cascada desde acá arriba, qué belleza. Nos dejan un minuto acá para que podamos sacar fotos y verla. Y ahora sí, hasta el otro lado del río. Vamos a ir hasta aquel lado, qué bárbaro. Increíble cómo se ve la cascada, pero no hace falta que te agarres así. Ay, no me da mucha impresión. Quiero llegar del otro lado ya. Es tremendo, la verdad. Estamos suspendidos para que se vea dónde, sobre el río, colgados del cable de la Taravita. Encima se sacude un poco. Nos dijo el muchacho del otro lado que podíamos ir a un puente colgante y él nos espera para mandar la Taravita de vuelta hacia el otro lado del río. Esas ganas de bajar sí que se notan, ¿eh? Encima queda como inclinada para allá, pareciera que se va a ir. No sé si me gustó tanto la experiencia. No, está muy buena. Vas colgando por arriba del río. Y nos dejaron acá. Y bueno, y se llevó la Taravita. Se ve que tiene otras personas para venir, así que bueno, después volveremos. Y para que la experiencia sea completa, Belu, acá tenemos un puente colgante también. Por si ya no me había alcanzado con la Taravita, vamos a cruzar este puente. Dale, a ver. Parece estar bastante bien igual. Desde este puente vamos a ver el Salto Guamac desde arriba con el río. Ahí tenemos el salto y así viene bajando desde la montaña con agua súper cristalina. No se mueve tanto este puente, por suerte, es bastante estable y la verdad que el paisaje desde acá es muy bonito, pero bueno, hay que animarse a subirse a la Taravita. Y volvió la Taravita con varias personas, así que ahora nos toca usarla para volver. De este lado hay un restaurante que estaba cerrado y solamente un puente colgante. Apurate a subir a ver si me vuelvo sola todavía. Ya veo que arranca y está todo abierto.
Da un poquito de impresión, la verdad, porque es como que estás colgando de estos dos cables de acá arriba y ya arrancó, ni esperó a que... A que me pare. Y velo cómo estuvo la vuelta. Creo que no me subo nunca más a una tarabita. Me dio muchísima impresión. En la parte que se quedó en el medio parada para que nosotros veamos las cascadas, se movía bastante, justo ahí había mucho viento y al ser solo dos no pesaba nada. Pero estuvo bien, estuvo bueno. Es una mezcla, tengo sentimientos encontrados. Por un lado estuvo bueno y por el otro no lo volvería a hacer. Volvimos a la ruta después de visitar la cascada y pasamos el primer túnel. Es una ruta que aparentemente tiene muchos túneles. El paisaje es increíble. Vamos por la ladera de la montaña, acá tenemos otro túnel más. Y a lo largo de esta ruta y de estos túneles vamos a empezar a dejar los Andes para adentrarnos ya en el Amazonas. Este túnel es súper largo. Debemos estar atravesando una montaña enorme porque el túnel es gigante. Recién ahí se empieza a ver de a poquito, un poquito más de luz. Y adentro del túnel además llueve, van cayendo gotas. Muy loco. Dejamos ahora a Blanquita estacionada en este lugar. Desde acá vamos a visitar la segunda cascada, que es la de Manto de la Novia. Vamos a hacer esta vez el sendero a pie. También te ofrecen tarabita, canopy, distintas formas de cruzar al otro lado. Esta ruta que estamos haciendo se llama Ruta de las Cascadas. ¿El por qué? Porque como les contamos antes, hay muchas cascadas a lo largo de toda esta ruta. Acá tenemos el cartel. Ingreso a la cascada Manto de la Novia 10 minutos. Baje a la cascada en 10 minutos, dice también este cartel. Y desde acá ya estamos viendo la cascada. Ya se tiene una vista muy bonita, se ve entera la caída de agua, pero queremos acercarnos para verlo más de cerca. Además se siente esa energía cerca de las cascadas, así que bueno, en vez de decirles cómo está, se las vamos a mostrar. Ahí tenemos la cascada Manto de la Novia y ahora se las vamos a mostrar más de cerca. Es una locura la variedad de plantas que hay y lo verde que es todo acá. Cambió muchísimo el paisaje en estos últimos días, desde la sierra hasta esto que ya es mucho más verde. Del frío, de la altura, de no poder hacer movimientos rápidos ni caminar rápido porque nos faltaba el oxígeno, a que acá te sobre el oxígeno, haya más humedad, haya más calor. Ecuador tiene eso de que en muy poquito tiempo pasás de un paisaje a otro que son totalmente diferentes. Es increíble eso. Bajamos un poquito más, estamos ya más cerca de la cascada. Miren acá el tamaño de las hojas. Es surreal, la verdad. Y ahora hemos llegado al puente colgante. Dice Consejo Baños 1963. Apá, este se mueve un poquito más. A lo sumo nos quedamos hasta la mitad. Del otro lado está la cascada. Este río que tenemos acá abajo es el río Pastaza. El ingreso a esta cascada es $1 por persona. Así que ahora estamos pagando y ya nos vamos a acercar para llegar bien abajo. Desde acá ya la cascada se ve impresionante, mucho más imponente que desde arriba. Miren lo alta que es. La fuerza que tiene esta cascada, impresionante. Es imponente. La cascada Manto de la Novia tiene unos 40 metros de altura. Y el nombre se le da porque cae así como un pedazo de tela súper blanco
como sería el manto de una novia. Estando acá cerquita llega todo el rocío de la cascada, es una cascada del río Chinchín y está a unos 10 grados más o menos, así que está súper fresquita. Se agradece. Sí, se agradece. Y lo más lindo de todo es que estamos solos con la cascada, no hay nadie más, así que vale la pena realmente venir a conocerla. Acá hay un pequeño río que sale al río Pastaza con toda el agua de la cascada. Muy bonita la cascada, pero ahora nos toca volver a subir hasta Blanquita. Bajamos toda la montaña, creo que son un poquito más de 100 metros de desnivel, así que bueno, a subir. Pero valió la pena. Valió la pena totalmente. Miren desde acá arriba cómo se ve el río, cómo se incorpora el río Pastaza. Volvimos a Blanquita, la subida fue cansadora sobre todo por la humedad. Llegamos acá y se largó a lloviznar además. Desde este punto sale la taravita comunitaria al caserío de Chinchín, que está del otro lado, pero arriba de la cascada. Hay taravitas por todos lados acá, nunca habíamos visto. No, hasta llegar a Ecuador nunca habíamos visto las taravitas, así que es algo que nos parece que está bueno. Si se animan y no tienen vértigo, pueden hacer prácticamente en cualquier lado. Y en este caso te cruzan al caserío y desde ahí puedes hacer un sendero que se llama Sendero de los Contrabandistas, y es un poco el camino que hacían los contrabandistas que venían con licores que se fabricaban en Puyo hacia el lado de las sierras. Y ahora vamos a aprovechar para comer un poquito de fruta, hace bastante calor. Tenemos frutilla, tenemos de todo un poquito. Hay frutilla, banana y kiwi. Vamos a comer algo rico. Ahora se largó a llover bastante más fuerte que hace un ratito. Seguimos pasando túneles. Estamos llegando a Río Verde, así que vamos a hacer una paradita para comer y esperar a ver si mejora un poco el clima. Nos agarró un tremendo diluvio como les veníamos mostrando, estacionamos en una canchita de fútbol. Parece que voy a aprovechar para cocinar, ¿no? Sí, vamos a darle el tiempo al clima para que mejore. Río Verde es donde se encuentra la cascada Pailón del Diablo, que es como el ícono de esta zona de Ecuador y del país en general. De hecho, los carteles acá dicen que es la 8ª maravilla, pero con tanta lluvia no va a estar tan bueno, me parece, recorrerlo. Ya hemos comido, esperamos un ratito y como verán salió el sol, pasó un poco la tormenta, así que vamos a aprovechar para ir a conocer el Pailón del Diablo, que es la cascada más famosa de todo Ecuador, también una de las más altas. Y acá encontramos una particularidad, algo que nunca habíamos visto hasta ahora. En esta máquina te da internet por 25 centavos 20 minutos, 50 centavos 1 hora o $1 3 horas. Pones acá y lo activas en el celu y tenés wifi. Nunca habíamos visto algo así, además acá no hay conexión de celular. No, nosotros acá no tenemos señal con Movistar y creo que Claro tampoco funciona. Así que es como que sí o sí necesitas wifi. Acá tenemos al río, miren la transparencia que tiene el agua. Acá te venden los ponchos para la cascada porque te mojas mucho. Nosotros vamos a hacer el sendero original, el más antiguo que lleva hasta la cascada Pailón del Diablo. Hay uno nuevo que es más corto, se camina mucho menos, es mucho menos el esfuerzo y se visitan creo que 2 cascadas más, pero la vista es solo desde arriba. Y en teoría vamos a bajar por unas escaleras y ver la cascada toda entera desde abajo. Acá está el cartel de entrada. Parece que aumentaron el precio, habíamos visto que valía $2, ahora vale 3 y de noche vale 5 y está todo iluminado como se ve ahí en el cartel. Por acá tenemos un primer mirador. ¿Se ve la cascada, Belu? No se ve la cascada desde acá. Estábamos por ahí arriba, así que bajamos bastante. Creo que ahora tenemos que ir ahí hasta ese puente colgante. Y la verdad que es muy lindo el paisaje. No me voy a cansar de decirlo porque es muy verde, muy natural.
Por el momento solo cruzamos 3 personas saliendo de la cascada, así que el mejor consejo que podemos darles es que eviten los fines de semana. Como les contábamos en el video anterior, el domingo llegamos a Baños y era una locura de gente, y ahora estamos haciendo todos los recorridos en días de semana y no hay casi nadie. No, y se disfruta mucho más, se escucha la naturaleza, vale mucho más la pena, es mucho más bonito. No hay que hacer filas para nada, así que es un gran dato. Seguimos bajando y nos llamó la atención, además del verde, esa roca. Miren la forma que tiene. Muy zarpada. Pagamos recién la entrada de $3 por persona. El lugar para pagar la entrada está como a 15 minutos de donde uno deja el vehículo. Y acá ya tenemos el ingreso oficial, dice Pailón del Diablo para allá. Grieta al cielo, que es una de las partes del recorrido. Y dice también que está entre las 10 gradas más impresionantes del mundo. Ahí atrás ya se empieza a ver el río y la cascada del Pailón del Diablo de costado. ¡Wow! Con ustedes, amigos, la cascada Pailón del Diablo. ¡Qué fuerza que tiene el agua! Naturaleza en su máxima expresión. Es impresionante, Belu. Es una locura. Creo que es una de las cascadas más imponentes que hemos visto en todo el viaje. Ahora hay que meternos por abajo de esta roca, todo por allá, para salir atrás de la cascada y llegar ahí arriba. Se llama Grieta del Cielo. Sí, es una de las partes más difíciles de toda la cascada porque hay que pasar muy chiquitito. Ahí va Belu, la primer valiente. Qué locura de país Ecuador, ¿eh? Por acá acabamos de pasar. Estábamos antes y ahora después vamos a bajar por estas escaleras espectaculares. Yo me di un par de golpes en la cabeza igual. ¿Vos también? Tendrías que venir con casco la próxima. Acá hay que trepar ya un poquito. Increíble. Una locura. La verdad que no hay palabras para describir lo que se siente estar acá, amigos. Es muy, muy majestuoso. Wow. Nos dimos cuenta que ese mirador que se ve enfrente es el nuevo, no es el que estamos ahora. El que estamos haciendo termina acá atrás de la cascada. Se puede o no pasar, pero miren la cantidad de agua que cae. ¿Vamos? Después nos va a costar secar mucho la ropa, me parece. ¡Wow! Es increíble. Impresionante. Te empapaste. Un segundo estuve atrás de la cascada. Muy mojado. Mirá los pantalones, las zapatillas. Pero valió la pena, ¿no? Es impresionante la cantidad de agua que cae por segundo. Este lugar me voló la cabeza, la verdad. Y es muy zarpado además cómo hay que llegar hasta acá. Esto no es apto para claustrofóbicos. Ni para todo público tampoco. Hay que tener cuidado, despacito. Miren cómo se baja. La diferencia que tienen los dos miradores es que el de enfrente es el mirador nuevo, nosotros estamos en el viejo, pero en el que estamos nosotros podemos bajar a estas gradas de acá que se ve más de frente de la cascada, en cambio en el otro no. La verdad, Belu, cada mirador que vamos llegando es más increíble que el anterior. Ahora estamos en el que está más abajo de todo y ver la cascada hacia arriba es tremendo. Tiene una fuerza el agua. La verdad que es muy, muy magnífico estar acá. Creo que es de los lugares favoritos nuestros de Ecuador. Como decía antes, es una cascada imponente como pocas. Tiene unos 80 metros de altura. Tiene el doble de las que vimos hoy. Así que si vienen a Ecuador, no pueden dejar de pasar por el Pailón del Diablo.
Creo que no hay video que le haga justicia a este lugar, porque por más que se ve lindo en persona, es muy fuerte lo que se siente acá, es increíble. Hemos salido de la parte de los miradores que están bien cerca de la cascada, y para terminar un día de aventura como fue el de hoy, que hicimos de todo, nos toca el último puente colgante, Belu. El último puente del día, que en teoría desde acá se ve algo que ahora les voy a contar, si es que lo veo. ¿Cómo está el puente este? Está bastante bien. Todos los puentes que hemos pasado hoy están bastante duritos, no es que uno va caminando así que parece que se cae. Supuestamente desde este puente se puede ver la cara del diablo, que le da el nombre a la cascada Pailón del Diablo. Originalmente se llamaba Cascada del Río Verde, que es el río que viene por acá, pero se hizo conocida como Pailón del Diablo, porque en teoría las piedras que están debajo de la cascada forman la cara del diablo. Yo no lo veo, pero para estas cosas hay que tener imaginación y saber bien dónde ver, y la verdad que no veo al diablo. Lo que sí se puede ver de acá es como la cascada completa. Como les contamos antes, tiene 80 metros de altura y supuestamente por algún lado de acá se vería la cara del diablo. No habremos visto la cara, pero la cascada es impresionante. Por ahí arriba, al final del puente, parece que están construyendo una confitería o algo. Por acá tenemos otra que se puede tomar un café con lindas vistas también. La verdad me pareció alucinante este lugar. Un lugar espectacular de Ecuador que hay que venir a conocer sí o sí. Y según hemos leído, por el 1992 una familia quería hacer senderos ecológicos acá en Río Verde, que es la parroquia donde estamos. Acá en Ecuador se dice cantón como a lo que nosotros conocemos como municipio, entiendo, y parroquia a lo que conocemos como ciudades. Y bueno, querían hacer los senderos ecológicos para que los turistas pudieran venir y conocer la cascada. Y parece que cuando hizo la propuesta al Estado lo veían como un iluso y no le dieron mucha bolilla. El señor hizo los senderos igualmente y hoy el Pailón del Diablo es uno de los atractivos turísticos más importantes de Ecuador. Es conocido a nivel mundial y recibe turistas de todas partes del mundo. De hecho, es el principal atractivo turístico de Río Verde hoy en día. Casi todo el pueblo vive de este atractivo. Así que nada, una curiosidad. Miren el tamaño de esta hoja. El doble que mi mano tranquilamente. Y ahora estamos yendo hacia arriba, hacia la salida, disfrutando del aire puro de este lugar. Y realmente el Pailón del Diablo es un lugar que nos encantó. Esperamos haberles transmitido un poco, aunque sea de lo que se siente estar acá. Y si les está gustando el video, como siempre, suscríbanse al canal, que es gratis, nos ayuda un montón. Y activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando estén los nuevos episodios de Ecuador. Nos queda mucho por recorrer, nos estamos yendo al Amazonas, al pulmón del planeta. Así que bueno, vamos a subir. Muy buenos días amigos, ¿cómo andan? Nosotros nos levantamos en el playón en el que estuvimos ayer. La verdad que fue tranquilo para dormir, pero llovió demasiado y estamos contentos de haber conocido el Pailón del Diablo. Para nosotros fue muy lindo porque era uno de los lugares que teníamos marcado y que teníamos ganas de conocer acá en Ecuador. Y hoy la idea es ir a conocer la última cascada que vamos a conocer en la ruta de las cascadas. Es una cascada que está a unos 4 kilómetros, no es mucha la distancia que tenemos que hacer. Vamos a ir con Blanquita hasta un estacionamiento y de ahí empieza la caminata. Así que bueno, ya Blanquita está calentando, ya desayunamos, ya tenemos todo preparado y nos vamos a agarrar ruta. ¿Estás preparada, Belu, para la última cascada de este recorrido? Nos vamos a ir a la cascada del Encanto del Rocío de Machay. Esta zona, esta comunidad donde estamos es la comunidad Machay. Estamos acá en el estacionamiento que está sobre la ruta y lo que tenemos que hacer ahora es toda una bajada. Primero hay un mirador, seguimos bajando un poco más y hay piscinas naturales. Martu vino con la malla para ver si se mete. Yo no le tengo mucha fe a que vaya a tener tanto calor. Y como en todas las cascadas que estuvimos visitando, tenemos que bajar mucho primero
para poder llegar hasta el río y ver la cascada, así que vamos a empezar a caminar. Y como les decíamos de recorrer entre semanas, somos el único vehículo en el estacionamiento, no hay nadie más. Por acá también hay un restaurante, está bastante lindo para venir a tomar algo. Y otra cosa, como en todas las cascadas que estuvimos visitando, la entrada es paga, sale $1,50 por persona, así que bueno, vamos a empezar a recorrer. Miren todos los pollitos que hay. Están todos acá comiendo. Son un montón. Entre todo este verde estamos bajando ahora por unas escaleras, se terminó el senderito. La verdad que está por ahora bien armado, pero bueno, si tienen algún problema de rodillas o algo, sepan que baja mucho. Ahí adelante de Belu vemos de nuevo ya el río Pastaza. Estamos bajando pero sin preámbulos, va todo en bajada. La verdad que la caminata es muy bonita y wow. Llegamos al primer mirador. Wow, Belu, qué linda cascada. Es increíble. Creo que esta tiene como unos 80 metros de altura también. Wow, en el medio de la naturaleza. Qué lindo salto. Tremenda la bajada, Belu. Además los escalones son muy chiquitos. Yo calzo 38 como mucho, porque depende de las zapatillas, 36, 37, 38, y no me entra el pie en el escalón. Me quedan los deditos afuera. No, miren cómo baja. Hasta allá abajo de todo. Lo que va a hacer subir, ¿eh? Será problema de dentro de un rato. Ahora estamos viendo ya la cascada desde abajo. Qué belleza, la verdad. Es muy impresionante realmente. Es muy alta, tiene mucha fuerza como cae el agua. La verdad que me sorprendió, no esperaba ver una cascada tan imponente. No, de hecho habíamos dudado de si hacer una cascada más o no, porque ya habíamos hecho varias. Pero creo que después de la de Pailón del Diablo es la segunda que más me gustó. Y de estas 4 que vimos, sí. Acá tenemos un puente colgante que ahora vamos a cruzar para ir acercándonos un poquito más a la cascada. ¡Apá! ¡Epa! Pucha, no te subas. Este sí que se mueve. No te subas. Quédate ahí. Yo termino y después cruzás vos. Este sí que se mueve, no es como los otros, ¿eh? Quédate quieto. Y si desde arriba se veía con fuerza, desde acá abajo mucho más. Cae todo el rocío para este lado. Pero lo bueno es que como venimos en movimiento, con un poco de calor y bastante humedad, el rocío este viene bárbaro. Acá tenemos un cartel, nos estamos acercando al río, que dice que si uno observa que se ensucia o aumenta el caudal del río, hay que salir inmediatamente, porque quiere decir que está creciendo el nivel del agua. De hecho, el puente colgante decía no cruzar si el río está crecido, así que hay que prestar mucha atención a eso. Además de la primera cascada, que es la que vimos al principio, ahí se suma una segunda cascada que hacen en total al Salto Rocío de Machay. Y bajamos un poquito más y acá ya llegamos a la parte donde el río este desagua en el río Pastaza, que es ese que se ve allá atrás y en el que está prohibido bañarse. Y meterse al agua acá va a ser como meterse en la selva prácticamente, porque es todo verde, naturaleza, hay muy poca gente. ¿Estás lista para zambullirte? Estoy juntando fuerza porque no hace calor y me parece que el agua está helada. Pero bueno, ya que me traje la malla y todo, me voy a meter. A ver cómo está el agua. Está fría, está fría. Está como esperaba. De última, metete hasta las rodillas nada más. Ahora veo. Yo no me metería ni loca. No está como para andar zambulléndose porque sí. Está dando muchas vueltas, así que debe estar fría de verdad. Realmente lo cristalina que es el agua es impresionante, es muy, muy cristalina, se ve perfecto abajo del agua. Me parece que no lo está disfrutando del todo porque dice que está helada. ¿Cómo estuvo
la experiencia en el río? Muy buena, la verdad. Una vez que estás un rato ya dejas de sentir tanto frío, pero en las piernas, en la parte de la panza para arriba sí ya te agarra mucho frío. Pero es muy loca la sensación de estar en el medio de la naturaleza, en el agua, qué sé yo, estás en el medio de toda esta inmensidad verde. Si hubiese hecho un poquito más de calor, creo que se hubiese podido disfrutar un poco más, pero realmente la temperatura es muy agradable acá abajo, sobre todo con el rocío de la cascada que refresca todo. Desde acá tenemos que empezar a subir para volver a Blanquita, pero este video lo vamos a terminar acá. Esperamos que les haya gustado la ruta de las cascadas, que hayan disfrutado este video tanto como nosotros de grabarlo. Realmente los paisajes son impresionantes. Si algún día tienen la oportunidad de venir a Ecuador, hagan esta ruta porque les va a encantar. Si les gustan nuestros videos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, todo eso es gratis y nos ayuda un montón. También pueden darse de alta en nuestro newsletter premium en el que enviamos un video mensual con todo el recorrido que hicimos, un resumen, les contamos qué fue lo que más nos gustó y demás. Pueden hacerlo por Mercado Pago si están en Argentina, vía PayPal si están en cualquier parte del mundo y así vamos a poder seguir sumando kilómetros y vamos a poder mostrarles más lugares increíbles de toda América. Así que bueno amigos, mientras pareciera que se está alargando a lloviznar y nosotros tenemos una subida larga por delante, les agradecemos una vez más por haber estado del otro lado y nos veremos en el próximo episodio de Caminando el Mundo.